Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos concede estar aquí y ahí en su casa reunidos para estudiar la palabra del Señor. Y bueno, ahora que vamos a estudiar tenemos un tema muy interesante que se llama la sal de la tierra. La sal de la tierra. Aparte de que Jesús hizo muchos milagros, también dio muchas enseñanzas. Por eso es que algunos le decían rabí o maestro, y en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes encontrar tanto leprosos diciendo sáname, ciegos, como Jesús parándose frente a una multitud o escogiendo una barca y enseñar a las multitudes. Las enseñanzas de Jesús son muy importantes, más que las de cualquier otra persona, ya que Jesús es Dios hecho carne, Dios caminando entre nosotros, caminando entre los hombres. Ese es Jesús. Hoy vamos a estudiar una de sus enseñanzas y primero Dios que podamos ir estudiando otras más en las siguientes reuniones. Así pues, le invito a que abra su Biblia ahí en San Mateo capítulo 5, versículo 13. San Mateo capítulo 5, versículo 13. Y como he hecho la invitación en otras ocasiones, tenga a la mano un plumón, una pluma ahí para subrayar en su Biblia cuando Dios habla a su corazón, para que después cuando vuelva a leer esta enseñanza de Jesús, recuerde lo que Dios le habló. San Mateo capítulo 5 versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre bendito, Señor, ahora Padre, te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra. Necesitamos más de ti cada día. Y ahora, Señor, que cada uno de mis hermanos se ha reunido en su hogar, Señor. Se reúne porque quiere más de ti, quiere escuchar de tu palabra. Te ha alabado con todo su corazón por medio de estos cantos, Señor. Y ahora que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta enseñanza de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, dice el texto: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Estas palabras fueron dichas a los discípulos de Jesús. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos y no a todo el mundo. Acababa de hablar de las bienaventuranzas y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Estas palabras, pues, son solo para los seguidores de Jesús. Si tú eres un seguidor de Cristo, si eres un hijo de Dios, estas palabras son para ti. Vosotros sois la sal de la tierra. Piensa bien lo que dice esta frase. Vosotros sois la sal de la tierra. No dice vosotros seréis. Así, cuando yo parta de este mundo, cuando ya llegue el Espíritu Santo, ustedes serán. No. Tampoco dice esfuérzate por ser la sal. No. Estas palabras son una afirmación. Ya eres. Vosotros sois. Como si dijera: tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un ser humano. Jesús le dice, no a todo el mundo, a sus discípulos: vosotros sois. No seréis, ni siquiera échale ganas para que seas. Al ver a sus discípulos y a nosotros también como seguidores de Cristo, Jesús podía ver en sus discípulos gente con defectos, gente con limitaciones,
pero también vio en ellos algo muy hermoso. Ante la sociedad, nosotros quizás no somos nada, no somos millonarios, no somos intelectuales, pero ante los ojos de Dios somos los que hacemos que este mundo tenga valor. Por eso estas palabras no son para todas las personas del mundo, porque no es la sal de la tierra todo aquel que dice ser cristiano, sino el que sigue de cerca el ejemplo de Cristo y anda como Él anduvo. Jesús podía ver a sus discípulos y decir: mira, ustedes son especiales, ustedes son la sal de la tierra. Esta palabra no es para todos, es para ustedes, decía Jesús, los discípulos. Y es que hay muchos cristianos verdaderos que tienen defectos, que tienen limitaciones. No somos perfectos. Sin embargo, hay algo que distingue a los seguidores de Cristo, los verdaderos de los falsos. ¿Y qué es? Solo los verdaderos seguidores de Cristo, solo los verdaderos discípulos, solo los verdaderos cristianos son la sal de la tierra. No es discípulo de Cristo o seguidor de Cristo el que dice serlo, sino el que manifiesta el carácter del Maestro, el que se parece a Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Solo los verdaderos creyentes son la sal de la tierra. Número 2. ¿Y qué es la sal de la tierra? La sal tiene una cualidad especial. Sirve de antiséptico, combate el deterioro, retarda la corrupción. Si dejamos un poco de carne fresca ahí afuera en una mesa sin refrigerar, al poco tiempo empieza a dar mal olor, al poco tiempo se echa a perder, cambia de color, y más todavía si es un día caluroso. Vamos a ir a tal lugar y vamos a asar carne, dicen: mete la carne en la hielera y ponle hielo. No lo podemos llevar en una bolsita y que vaya en el carro, porque se puede echar a perder muy rápido. Pero si le agregamos sal, puede durar más tiempo. ¿En cuánto tiempo se echa a perder un camarón fresco que dejemos en la mesa sin refrigerar? Podremos dejarlo ahí en el patio tal vez, a ver qué pasa. ¿En cuánto tiempo se echa a perder? Sin embargo, si está salado, dura muchos días. Y en los mercados se ve camarón seco a la venta y tienen hasta pilas y pilas ahí sin refrigerar. La sal conserva, la sal evita la corrupción, evita el deterioro. Al decir Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, está poniendo a los cristianos como los que combaten constantemente la corrupción moral y espiritual. Un cristiano, por eso dije en el primer punto, un verdadero cristiano es la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque combate la corrupción moral y espiritual. Son los cristianos los que evitan que este mundo se pudra, que este mundo apeste de pecado, esté lleno de pecado cada vez más y más. Hay ocasiones en que hay un cristiano en una reunión y tan solo porque esa persona que es cristiana está en la reunión, los demás no dicen malas palabras. Es que iba a decir algo, pero aquí está fulano y no lo puedo decir porque aquí está fulano. O iba yo a contar un chiste, pero no, es que aquí está fulano. ¿Por qué? Vosotros sois la sal de la tierra, que evita que se corrompa este mundo. ¿Hay algún asunto? Piensa un momento, ¿hay algún asunto que no podrías hablar si estuviera presente el pastor?
Hay quienes dicen, no, si viniera el pastor, ay no, esto ni lo tocamos este asunto. Imagina una plática de familia. Imagina que te pones a ver la televisión o que te pones a ver en internet a buscar, pero si el hermano Chusito estuviera con vida todavía, imagina que estás sentado a tu lado, ahí al lado de tu familia, o ahí al lado tuyo mientras estás cambiando los canales, o al lado tuyo mientras estás viendo ahí en internet. ¿Verías los mismos programas? Hay quienes dirían, ay, aquí está el hermano Chusito que nos visitó hoy, no hay nada bueno en la tele, mejor lo apaguemos. ¿Hablarías las mismas cosas? ¿Dirías las mismas palabras que dices ahora? ¿Por qué no lo harías? Porque la sal de la tierra está presente. La sal, eso que evita que este mundo se eche a perder, que se corrompa, que se siga pudriendo en pecado. En el mundo hay maldad, pero la vida de los verdaderos cristianos, su ejemplo, sus oraciones, sus ayunos, frenan la corrupción, frenan la maldad. ¿Cuántos hay que solamente oran si tienen un familiar enfermo? Déjame decirte que ahorita, en medio de esta pandemia, hay verdaderos cristianos que están orando y ayunando por sanidad de gente que ni siquiera son parientes, que ni siquiera tal vez les conocen físicamente. Tienen una lista por la que están orando. ¿Y por qué lo hacen? Es la sal que evita que este mundo se pudra. Es la sal que hace que este mundo tenga sentido. Es la sal que hace que vivir en el mundo valga la pena. Tenemos algunos ejemplos bíblicos. Ahí en Génesis capítulo 18, versículo 26, dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y el versículo 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás si hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por los grandes pecados que allí se cometían. Abraham clamó a Dios y le dijo: ¿destruirías la ciudad si hubieran 50 cristianos? 50 justos, 50 que hacen que el mundo no se corrompa, sino que valga la pena. Tristemente no habían ni 10. Por tanto, el juicio de Dios llegó a la ciudad. Pero antes de castigar a la ciudad, Dios sacó a los únicos 4 justos que habían allí. No los destruyó junto con los impíos. Otro ejemplo que tenemos ahí en Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 2, dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Joás hizo lo recto todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. El rey Joás, todo el tiempo, desde que era pequeño cuando llegó al trono, el sacerdote Joiada le estuvo dirigiendo. Pero el día en que murió el sacerdote, se acabó la sal que evitaba la corrupción en el rey. Y la prueba que tenemos es el segundo de Crónicas 24, 17 y 18, que dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Dice el 18: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado.
No iba a venir juicio de Dios mientras el sacerdote Joiada era el asesor del rey. Era la sal que daba sabor, que evitaba la corrupción, pero cuando se acabó la sal, se corrompió el rey. Una cosa más que notamos es que la sal actúa secretamente. No podemos ver cómo lo hace. Tú no puedes ver cómo es que la sal va eliminando la corrupción, pero notamos que funciona al ver que donde está, evita el deterioro y la corrupción. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, sabía que no eran muchos discípulos, pero ellos evitarían la corrupción del mundo a su alrededor. Al igual que la sal, no se necesitan grandes cantidades para que surta efecto. Aún se necesita en menos cantidades para que una comida tenga sabor. Los verdaderos cristianos son pocos, pero se distinguen porque son efectivos a su alrededor. Cumplen evitando la corrupción de este mundo. Le dan sabor, hacen que vivir en este mundo valga la pena y al igual que la sal, despiertan sed. Sed en el sentido espiritual y moral. Sed de buscar a Dios. Punto número 3. Y aquí viene algo interesante. Pero todo iba bien, bonito, vosotros sois la sal de la tierra. Pero como dijera alguien, ¿por qué tiene que haber un pero? Pero, dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor, pero la sal que se usaba en tiempos de Jesús era una sal que se producía en el Mar Muerto, y para obtenerla había que retirar una capa de varios minerales, y esto podría provocar que la sal se diluyera en agua y dejara los minerales parecidos a la sal. Al no ser una sal pura, perdía su sabor. En pocas palabras, una sal contaminada de otros minerales pierde su sabor. De igual manera, un cristiano pierde su efecto de evitar la corrupción en este mundo, pierde su influencia cuando está contaminado, cuando tiene su mente contaminada, cuando su corazón se ha contaminado. Recordemos que la sal no es sal porque está en el recipiente de la sal. La sal no es sal porque está en el frasquito que dice sal. Igualmente, el cristiano no es cristiano porque está en el culto, porque está en la iglesia, porque asiste a los cultos. Este tiempo de encierro en casa está sacando a la luz quiénes son los verdaderos cristianos. Los que a pesar de no poder venir a los cultos, están conectados con Dios. Siguen siendo la sal de la tierra. También hay quienes no siguen a Cristo, siguen una religión, y eso tampoco les hace ser la sal de la tierra, porque solo hacen lo que sus líderes religiosos les indican o lo que su religión les señala. Esto les lleva a vivir vidas sin influencia, vidas de palabras vacías que no evitan que este mundo se siga corrompiendo. Ellos ven a todos los demás como los malos y a ellos como el único grupo de santos, como la única iglesia verdadera que no se contamina con el mundo. Pero un momento,
Jesús no dijo, ustedes se van a apartar. Dijo, ustedes sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Escuche bien la frase. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta pregunta debe hacernos reflexionar. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se hace más sal? ¿Con qué agarra sabor otra vez? Dice el texto, no sirve más para nada. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El cristiano que pierde su salinidad, el que se ha contaminado con el mundo, es insípido, ya no da sabor, ya no evita que este mundo se siga corrompiendo, ya no cumple su propósito, no sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollado, pisoteado por los hombres. Se convierte en la burla de la gente y desprestigia a Cristo. En conclusión, hermanos, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué dicen estas palabras sobre ti? Mírate en este texto. ¿Qué te están diciendo? ¿Ya te diste cuenta de lo que tienes que cambiar? El Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón. Es momento de hacer algo. Es momento de buscar con todo nuestro corazón a Dios. Es momento de ser la sal de la tierra, que da sabor, que evita la corrupción, que trae sed de Dios. Amigo que nos escuchas, estas palabras las dijo Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, pues los que no le siguen no pueden ser la sal de la tierra. Al contrario, forman parte de este mundo que cada día se corrompe más y más con el pecado. ¿Estás listo para ser la sal de la tierra? ¿Estás listo para ser de Cristo? Jesús te quiere de su lado. Nada se compara con tener a Jesús de nuestro lado. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador. Esta noche, pues, yo te invito a ser de Cristo, a ser un seguidor de Cristo. Es increíble que ante estas circunstancias que está viviendo el mundo, hoy en día haya gente que no quiere nada con Dios. ¿Por qué no te reconcilias con Dios hoy y te vuelves un seguidor de Cristo, la sal de la tierra que da sabor, que evita la corrupción, que es parte de Jesucristo? Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque Jesucristo dejó estas enseñanzas a cada uno de nosotros, Señor. Y al ver que dijo estas palabras a sus discípulos, son palabras para todos los que te seguimos, Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois los que le va a dar sabor a este mundo. Ustedes son, dijo Jesús, los que van a hacer que este mundo ya no se siga corrompiendo en pecado, ya no se siga
cada día más y más echando a perder. Pero si la sal se desvaneciere, dijo Jesús, ¿con qué será salada? Oh Padre bendito, que cada uno de nosotros, Señor, afirmemos nuestra vida, nuestro corazón. Quizás hay alguien de los que están escuchando que ya no evita la corrupción, ya su presencia no provoca que haya menos maldad a su alrededor, que haya menos pecado, Señor. Si la sal se desvaneciere, oh Señor Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, que cada día estemos más y más cerca de ti, que cada día estemos afirmando nuestro corazón en ti, que volvamos a la lectura de tu palabra, a la oración, al temor tuyo, Padre bendito, a esa fidelidad a ti, Señor. Porque aquel que pierde su sabor, dice tu palabra, no sirve más para nada, sino para ser echado fuera y pisoteado por los hombres. Gracias por tu palabra. Esta noche nos reconciliamos contigo, afirmamos nuestros pasos, volteamos a ti, Señor, y te damos gracias, porque en tus misericordias nos recibes con los brazos abiertos, porque no hay mejor lugar que estar a tu lado. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.